Buenos días, grupo, toda la gente que nos está viendo, profesor Miguel Ángel Olea. En este trabajo, en este video, respondemos la pregunta: ¿cuál ha sido el principal problema para lograr una estabilidad en la República de Chile en el siglo XIX? En esto nos basaremos en dos diferentes argumentos, donde podremos completar que el principal problema ha sido no pagarle la deuda o tener que pagarle la deuda a Inglaterra. En esto nos basaremos en estos dos diferentes argumentos que les diré ahora mi compañero Raimundo Alcalde. En el primer argumento tenemos que Chile, al tener deuda con Inglaterra, empezó a generarse una serie de debates en Chile, y para poder pagar la deuda se necesitó un sistema férreo, o sea, autoritario, con un comando firme y de una persona que no se le discutieran sus decisiones, como es el caso de los primeros directores supremos e inclusive de los primeros presidentes de Chile y toda la República Conservadora. Y en el segundo argumento tenemos que tanto liberales como conservadores debatieron cuál era el mejor sistema a tener en Chile para ver cómo se le pagaba más rápido la deuda a Inglaterra. Los conservadores dijeron que ellos tenían el mejor sistema, lo impusieron, y los liberales durante un breve tiempo, al principio, hicieron lo mismo durante la Constitución Federal, que fue de corte liberal, fue muy parecida a los ideales liberales. Y en ese argumento tenemos que los conservadores, al imponer su sistema, pusieron a Diego Portales y le dieron el estanco para poder pagar la deuda, lo que hizo que se generara un sistema muy autoritario y no se pudo consolidar los ideales republicanos, que son la democracia, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Nuestro argumento y nuestro propio análisis, llegaremos a la conclusión de por qué este fue el principal problema para la República de Chile del siglo XIX. La principal causa por la cual Chile no pudo lograr una estabilidad en la República en el siglo XIX fue debido a que nosotros teníamos una gran deuda con Inglaterra, debido a que nosotros pedimos plata para ellos para poder financiar un ataque y poder ayudar a los peruanos en su independencia. ¿Pero qué generó esto? Bueno, esto generó una inmensa deuda con Inglaterra, un país con el cual llegamos a tener problemas para poder pagarle, por lo que ellos nos exigían pagarle y nosotros tuvimos que empezar a enfocarnos todo el plan económico en pagarles a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las ganancias chilenas, todo lo ganado por el pueblo chileno, con esto me refiero a tabaco, alcohol, materias primas, todo ese monopolio que en ese tiempo se tuvo que generar para pagarle, fue hecho para poder pagarle a Inglaterra, que teníamos una gran deuda. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué genera tener que pagar una gran deuda? Genera que Chile no empieza a ganar ganancias propias. Todas las ganancias están siendo enfocadas en pagarle a Inglaterra, haciendo imposible poder generar algo en un país que no tiene ganancias, sino tiene solo pérdidas o tratar de pagarle a Inglaterra. Por eso se nos hacía muy difícil tener una estabilidad política, una estabilidad en la República, porque no se puede generar estabilidad en un país el cual ni siquiera tiene plata para hacerlo. Un país estable no es un país que tiene grandes deudas con otros países. Por eso no fue posible lograr una estabilidad republicana en ese tiempo, porque a pesar de toda esta gran deuda, Chile no empezaba a generar ganancias. Por eso fue que tuvimos que llegar a tener que enfocar todo, siendo así que Chile empezó a no ganar ganancias, y así fue como fue imposible generar una estabilidad, porque como ya he dicho anteriormente, todo lo económico ya no era enfocado en nuestro país, sino que era enfocado en otros países, lo que es un país sin ganancias. Por eso les digo, ¿qué puede ser un país para lograr una estabilidad si el mismo país no genera ganancias propias? Ahora, Con esto podemos concluir de que no poder pagarle fue la causa más importante, porque los ingresos se empezaron a enfocar en pagarle a Inglaterra y todo lo ganado se empezó a gastar en lo que hizo que fuera imposible lograr una estabilidad si el Estado no ganaba plata. Como segundo argumento tenemos que las luchas entre liberales y conservadores se vieron acentuadas por la deuda con Inglaterra. Esta deuda empezó en el año 1817 con el empréstito de 1817, que fue un préstamo pedido por Bernardo Higgins a Inglaterra para poder pagar los gastos de la expedición libertadora al Perú y una parte de la independencia de Chile. Este dinero fue empleado en
todo lo militar, balas, rifles, cañones, barcos, entrenamiento militar, contrato de almirantes como el almirante Cochrane. En fin, se ocupó para muchos motivos militares y también podríamos decir que motivos políticos, como establecer un gobierno en Perú y consolidar las bases de lo que sería el Estado peruano. Y el empréstito de 1817 juega un rol muy importante en la historia de Chile a lo largo del siglo XIX y es una de las mayores causas, o la mayor causa, que provocó que no se pudiera establecer el sistema republicano en Chile, porque no se pudiera consolidar. Esto se debe a que se necesitaron gobiernos férreos dictatoriales casi, o dictatoriales propiamente dichos, como el gobierno de Ramón Freire, el general Ramón Freire, que tuvo que asumir el gobierno en el año 1823 como director supremo. Él gobernó con mano de hierro y no necesariamente gobernó con mano de hierro para pagar el empréstito en el año 1823 como director supremo. Él gobernó con mano de hierro y no necesariamente gobernó con mano de hierro para pagar el empréstito a Inglaterra, sino que habían otros problemas, pero necesitó hacerlo para poder pagar el préstamo. Y este gobierno de mano dura aún así no pudo pagar el préstamo. Y se pelearon los liberales y los conservadores, más los federales, que eran cercanos a los liberales, entre quién podía gobernar mejor y siempre teniendo en mente el préstamo con Inglaterra, que hacía que no se pudiera gobernar bien, que la economía no andara bien y que no se pudiera establecer bien el sistema. No estaba claro qué sistema tenía Chile. Era todo una época de anarquía, los ensayos constitucionales. En que hubo 3 constituciones, la de 1823 o moralista, la de 1826 o federal y la liberal de 1828. Y todo esto provocó que en Chile no se estableciera el sistema republicano, no habían instituciones claras, era todo un caos. Y además tenemos que agregarle que la única solución que se vio obligada a tomar el Estado chileno fue darle o entregarle el pago de la deuda a Diego Portales, pero a cambio de un precio. Diego Portales exigió mantener el estanco del tabaco, o sea, el monopolio del tabaco. Y Diego Portales empezó a pagar la deuda, pero aún así no fue capaz de pagarla rápidamente. Por lo tanto, el Estado chileno se desesperó y le quitó el estanco. Esto hizo que se siguiera a gobernar mejor y siempre teniendo en mente el préstamo con Inglaterra, que hacía que no se pudiera gobernar bien, que la economía no andara bien y que no se pudiera establecer bien el sistema. No estaba claro qué sistema tenía Chile. Era todo una época de anarquía, los ensayos constitucionales. En que hubo 3 constituciones, la de 1823 o moralista, la de 1826 o federal y la liberal de 1828. Y todo esto provocó que en Chile no se estableciera el sistema republicano, no habían instituciones claras, era todo un caos. Y además tenemos que agregarle que la única solución que se vio obligada a tomar el Estado chileno fue darle o entregarle el pago de la deuda a Diego Portales, pero a cambio de un precio. Diego Portales exigió mantener el estanco del tabaco, o sea, el monopolio del tabaco. Y Diego Portales empezó a pagar la deuda, pero aún así no fue capaz de pagarla rápidamente. Por lo tanto, el Estado chileno se desesperó y le quitó el estanco. Esto hizo que se siguiera arrastrando la deuda y no se pudiera pagar hasta mucho tiempo después. Incluso el sistema republicano propiamente dicho solo se puede establecer hasta mucho después en los gobiernos liberales, y eso que no se establece plenamente todavía. En conclusión, podemos decir que la deuda con Inglaterra jugó un rol muy importante en que no se pudiera establecer el sistema republicano en Chile en el siglo XIX, debido a que esto... Con lo dicho recién, podemos decir que la inestabilidad política fue porque estos dos lados, conservadores y liberales, trataron de imponer sus ideas, lo que hizo más grave aún los ensayos constitucionales, lo que los obligó a hacer algo para poder pagarles, teniendo que imponer autoridad, lo que aún así no pudieron. Entonces, estos dos lados nunca llegaron a una estabilidad, tratando de idear algo para pagarle a Inglaterra.